Tenemos a los Fat Brothers y los vamos a entrevistar desde Magia TV. Queremos avisar una cosa, aquí tenemos la entrevista a los de McLary, Fat Brothers, sí. La entrevista a McLary y la entrevista a Magic Andreu. Vamos a mezclar así y la que salga. Lo que te salga. No, que así lo ve, que así lo ve. Elige una. Vaya forzaje. Venga. Venga. Bueno, yo es que fui criador de perros. Habla. Y claro, eso desempeñó mi... Bien, voy a seguir yo, te veo estancado, ¿eh? Yo creo que el humor, la magia es independiente como arte y como lenguaje. Pero tú fuiste criador de perro también, ¿o no? Yo tuve un caniche una vez. Y yo tuve una araña. Mira, pero es que esto no va a quedar claro. Tú ponte serio. El humor es un arte en sí mismo, como la magia, como la pintura. Porque la magia se puede fusionar con humor o se puede fusionar con danza. Lo que pasa es que lo más fácil es fusionarlo con humor, sobre todo en esta cultura latina en la que nos envolvemos. Pero creo que es un elemento posible, pero no fundamental. Yo siempre he pensado que la magia dura un segundo, que es cuando termina el juego, ¿no? Que es un segundo de la magia. Todo lo que lleve hasta este final es entretenimiento. Y el humor es la forma más fácil de entretener. Y por eso es lo que todo el mundo hace. Pero el entretenimiento puede vulgarizar el arte de la magia y por eso no evolucionamos realmente. Porque nos basamos y nos fundamentamos siempre y imprimimos nuestra energía en el entretenimiento y no en el lenguaje mágico. ¿Pero tú criaste perro o no? El caniche. Siguiente pregunta. Tenemos un tercero en discordia. Cristian, pero Cristian, Cristian me he dado cuenta. venga, Cristian. ¿Por qué? ¿Por qué no? Vamos, elige otro papelito. con elementos. Como telebasura. Sí, mucha. Sí, la mayoría. Bueno, aquí hay un claro ejemplo de lo que yo no soy es. basura. Me interesa la basura. Reciclaje y eso. Yo creo que yo cuando estudiaba fotografía me comentaban un ejemplo que dicen, existe como la pintura, llega un tipo y pinta una pared, ¿no? Y no se considera un arte. Ahora llega el mismo pintor y pone un puntito aquí y es lo mismo y ya lo considera arte. Y yo creo que eso, hay mucho de eso en la magia también, lo que pasa que no... Bueno, pero yo no creo que sea basura, sino no arte, ¿no? O sea, la magia es magia y gusta como tal. Realmente que al ver la mano de un profesional, de alguien veterano que ama la magia, es arte, y cuando la ves de cualquier otro que es todo lo contrario, pues es trucos y no basura. Claro, pero tú en el fondo le has metido ese punto al tema o has incidido en el tema o no. ¿De la basura o tú? Pero tú crías perros o no? El caniche, yo te lo he dicho. A ver. Las hamburguesas del McDonald's. Sí, la verdad que sí. Sí, nos encerrábamos en los McDonald's, nos tenían que echar. Bueno, la verdad es que el grupo lo ha creado la gente, no nosotros. Es decir, nosotros nos vamos a Estados Unidos a dar una gira como los tres. Entonces en esa gira pues surge el nombre de los Fat Brothers, porque vamos los tres, somos felices, estamos grabando un DVD en ese momento que se llama Los Fat Brothers, que le ponemos, pero la gente la ha considerado eso como grupo, o sea, nuestro propósito, nuestra propuesta era crear un DVD, llamarlo Fat Brothers, porque le habíamos hecho los tres somos gordos, grandes amigos, pero la gente ha tomado eso como grupo, ¿no? Y ahora nos llaman ya para actuar, nos llaman como Fat Brothers. Claro, y el problema es que nos llaman con la esperanza de que hagamos cosas en común. Y somos lo más informal y no lo improvisamos siempre todo y nunca actuaremos los tres juntos pues porque... Bueno, lo hemos propuesto en 20 años. Sí. O sea, dentro de 20 años tenemos... Lo nuestro es como una hipoteca. Sí. Pero surgió así, o sea, no lo hemos hecho nosotros. Nosotros creamos el DVD y la gente lo tomó como grupo y tal, pero no fuimos nosotros. ¿Y cuál es el mago de referencia con el que os sentís más identificados? McLary y Magic Andreu. Sí. ¿Cómo no? Hombre, la parte de McLary y luego Andreu la otra parte. Bueno, también cambió nuestra vida el haber criado perros desde tan pequeño. ¿El caniche? ¿Os he contado que tuve un caniche? No, yo tuve un caniche y a partir de ahí surge todo, ¿no? ¿Hay éxito? ¿No me habéis avisado? ¿Hay clave? ¿Hay clave? Había éxito con clave y no me avisas, tío. Yo creo que como en cualquier grupo, el buen rollo, el llevarse bien, el amar lo que hace, el buen rollo, como siempre. Eso y que Fournier fue comprada por Bicycle y siguen sacando barajas. Hacerle una pregunta a Cristian. Una pregunta a Cristian, que es el otro Fat Brother. Lo importante es la felicidad. Partamos por ahí. No, pero esto tiene un trasfondo, hombre, no me desacredites tan rápido.
Quiero decir que, por ejemplo, hay magos como Miguel Gómez que le hace feliz la técnica y eso lo convierte casi en un valor artístico en su caso y mete muchísima técnica. Y hay gente como otros artistas que la técnica no le da ningún valor y también. Entonces yo considero que eso tiene que repercutir y que surja desde tu carácter y que tú metas los porcentajes que tú quieras de técnica o de puesta en escena a tu libre albedrío. Lo importante es que te conozcas a ti mismo, simplemente, y que lo que hagas en la puesta en escena seas tú como persona. Si eres técnico, si no eres técnico, si eres... pero que seas tú, ¿no? Ese es el equilibrio, el encontrarte a ti mismo, que siempre será lo mejor que tú puedes dar. De todas formas, también venimos de una generación que no ha habido un desarrollo escénico ni ha habido unos conocimientos escénicos. Realmente la gente se sube en el escenario sin tener la más mínima idea de carácter, de personaje escénico, de conocimiento de la escena, de iluminación, de sonido, no tienen ni idea. ¿Esto lo consideraríamos la magia basura? No, sino que los valores artísticos se fundamentaban en la persona, como dice Dani, en sí mismo, se fundamentaban en otro tipo de técnica, pero no en la parte escénica, en ese lenguaje escénico común a todas las artes escénicas. Y yo creo que ahora los magos también estamos empezando a adquirir conocimientos de ese lenguaje escénico común a todas las artes escénicas e intentamos aplicarlo a la magia, ¿no? Mira, hasta hace muy poquito, y todavía sigue haciendo, el mago era conocedor de técnico de sonido, técnico de luces, de coreografía, de todo. O sea, todo lo llevaba él. Todo, absolutamente todo, ¿no? Cuando realmente si dominas algo es la magia y a veces ni eso. Y claro, el espectáculo, el resultado que daba pues no era el mejor espectáculo que puede dar llevando tu técnico de sonido, técnico de luces, técnico de todo, ¿no? Ahora, la mayoría de los magos que están triunfando ahora están empezando a acceder a asesores que te asesoran, ¿no? Maglari es un ejemplo, te asesoran de iluminación, de vestuario, de dirección, entonces empiezan a ser espectáculos más completos, ¿no? Pero es un concepto, es un estilo, ¿eh? Es como criar perros. Pues mi caniche, por ejemplo, pues tiene una esteticidad muy majeta. Y mi araña es una cosita menos. Siguiente pregunta. Pues en mi caso fue, como todos los magos, a los 4 años de edad, con el típico magia borral, es verdad. El mío, yo lo tiré, pasé de él. No me O sea que yo recogí el tuyo. No sé, Cristian, ¿tú qué piensas? Es que estamos callados. Cristian no quiere hablar hoy. Claro. Pues yo empecé con el magia borral. Claro, me aburrí también, porque con esa edad no entiendes nada. Y luego ingresé en la Sociedad Sevillana de Ilusionismo, pues yo empecé en Sevilla, pese a que soy de Málaga, a los 12 años. Y a los 2 o 3 años de estar en Sevilla, me enteré que había una sociedad en Málaga. Eso fue mi caso. No, en mi caso yo creo que en mi caso fue un vecino que te hace un juego, te ilusiona, vives lo que es la sensación mágica y a partir de ahí eso te envenena. Entonces tienes la necesidad de ver qué hay detrás de esa sensación que has vivido y quieres ver qué ha pasado en tu cuerpo, y quieres saber por qué, y quieres saber el secreto, y quieres saber si hay más secretos, y entonces eso te lleva a una evolución que te hace El conocimiento. la búsqueda del placer del arte. Y de criar perros. No. Ninguna. No. ¿Empieza tú o empiezo yo? No. Hay una anécdota muy chula del grupo de los Fat, y era, pues claro, cuando creamos el dúo de los Fat Brothers, ¿no? Miguel Ángel, como su mente comercial y de marketing, decía, lo suyo sería poder crear el año que viene un impacto emocional, es decir, un año después de haber salido el DVD, crear un impacto emocional y pasar de los Fat Brothers a los Thin Brothers, ¿no? A los hermanos delgados. Claro, un año de régimen. Un año de régimen, pero que nadie se entere. entere. DVD, delgados. Y que nadie se entere, ¿vale? Y nos pusimos al régimen. El primer... Espérate, que yo no está pelado. Nos llevaron ese día a comer a un restaurante que te caga, él y yo con saladita, y Cristian, ¿te acuerdas, no? Sí. Bueno, cuando Cristian se fue a desayunar, se levantó y dice, como va a ser el día de régimen y hay que desayunar con... Y el régimen lo empezamos a las 12, Bueno, al final terminamos la noche bebiendo cerveza y dulce y tarta, festejando el primer día de régimen. Y ahí acabó. Y bueno, seguimos festejándolo. 1-1. Luis, ¿qué tal? Pedro, ¿cómo estás? Jorge, hace tiempo. Sois muchos. Oye, un saludo gigantesco a todos los visitantes de Magia TV. Wow. Yeah. Y a todas las visitantes de Magia TV. Cristian. Bueno, Cristian, déjalo. Estás durmiendo. Oye, mira, esto queda bien. Nos vemos.